el santo nombre de nuestro Dios. Bendecimos su santo nombre por su fidelidad. Amén. Que Dios es bueno, Dios es grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos estamos, hermano, alegres? ¿Cuántos estamos contentos por esa gracia inmerecida aplicada a nuestras vidas? Amén. Gloria a Dios. En este tiempo que el Señor nuevamente me permite poder compartir su santa y bendita palabra, quiero que vayamos y abramos la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Vamos a estar rápidamente el libro de Hebreos en su capítulo 2. Quiero que estemos ahí, hermano, atentos a lo que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros, los que ya hemos experimentado, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados, a los que hemos experimentado el amor de Dios, su misericordia, y los que, hermano, hemos experimentado es el ser salvos. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí somos salvos? Amén. Gloria a Dios. Somos salvos por su gracia. Gloria a Dios por su gracia y su misericordia. Dice así el libro de Hebreos, capítulo 2 y versículo 1 en adelante. Vamos a estar en estos tres primeros versos. Dice así la palabra del Señor, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Que el Señor añada mucha mayor bendición a su bendita y santa palabra. Gloria a Dios. En este tiempo, mis amados hermanos, los que estamos aquí presentes, hemos nosotros los que estamos ya con el conocimiento del Señor, usted y yo, que hermano, por gracia y misericordia del Señor, usted es salvo. Dice usted conmigo amén. ¿Verdad que es por gracia y por misericordia de Dios que usted y yo somos salvos? No, esto no de nosotros, dice Efesios, sino es un don, un regalo de parte de Dios. Entonces, rápidamente, aquí el escritor a los hebreos está dando una advertencia, está, hermano, dando una alerta a los que ya experimentamos esta salvación, que cada uno de nosotros en cierto tiempo, cierto año, cierto qué sé yo, cuando usted tuvo esa experiencia de ese encuentro personal con Cristo, probablemente ya pasaron 10, 15, 20, 30 años, no sé cuántos años, ¿verdad?, han pasado, pero hoy en este tiempo nos dice el escritor a los hebreos, nos dice claramente que no descuidemos una salvación tan grande. Y quiero, hermano, rápidamente entrar, ¿verdad?, de lleno a esto, que la recomendación es que no descuidemos, pero lamentablemente muchos creyentes tienen descuidado completamente lo que Dios les ha dado. Primeramente quiero decirle, como el verso que hemos leído dice, una salvación tan grande. ¿Por qué es grande esta salvación, mi amado hermano?
¿Por qué cree usted que es una salvación tan grande? Participe conmigo. ¿Por qué cree usted que esta es una salvación tan grande? ¿Qué dice usted? Amén. Es una salvación tan grande que nadie podía pagar el precio por el rescate del hombre. Es una salvación tan grande porque se pagó un precio carísimo. Es una salvación tan grande que nos han librado esta salvación, hermano, de ir a la muerte segunda. Pero acá la recomendación es que no descuidemos una salvación tan grande. Pero lamentablemente, mucho cristiano que ha recibido esta salvación tiene descuidado completamente, hermano, lo que Dios le ha dado. Recuerde que la salvación viene del Señor. Entonces, por gracia somos salvos. A Dios le plació. A Dios le plació salvarlo a usted y a mí. Dice usted conmigo, amén. A Dios le plació, no porque usted un día quiso y dijo, yo en tal año yo quiero que Dios me salve, en tal año yo me voy a volver cristiano. No, fue por misericordia de Dios. Y es más, usted ni quería. Usted estaba y yo estábamos, hermanos, deleitándonos en el pecado. A esa era nuestra vida, pero el Señor, como Él, por su amor y misericordia, te alcanzó allá donde estabas. ¿Verdad? ¿Por qué digo que te alcanzó? Porque íbamos en pos del pecado, íbamos en pos del vicio, íbamos en pos de la muerte, pero Cristo nos alcanzó y, hermano, y nos salvó. Entonces ahora dice el Señor, ¿cómo estás cuidando esta salvación? ¿Cómo estás cuidando esta salvación que yo te he dado? Porque recuerde, hermano, que es una salvación de ir a la condenación eterna. Es una salvación que Dios te ha dado a ti y a mí para no ir a la condenación eterna. Por eso vino Cristo, hermano, y pagó con su propia vida. Entonces el verso dice, por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Hermano, usted y yo hemos oído muchos mensajes de la palabra de Dios. Usted y yo hemos oído bastante palabra. Usted y yo, hermano, hemos oído muchos mensajes de la palabra de Dios. Y a veces decimos, Señor, qué bendición ese mensaje. Señor, tú me hablaste por ese mensaje en tal fecha, en tal año, con ese predicador, con ese evangelista, con ese pastor. Tú me hablaste, Señor. Pero dice el Señor, presta mayor atención a lo que has oído. No vaya a ser que te desvíes. No vaya a ser que oíste, pero al final no te sirvió. ¿Por qué? Porque solo oíste, pero no hiciste. Entonces dice aquí, hermano, que prestemos mucha mayor atención a una salvación tan grande. Hermano, participe conmigo. ¿Será que nosotros nos podíamos salvar a nosotros mismos? De ninguna manera. No podemos salvarnos, aunque hagamos las obras que hagamos, no podemos. Entonces tenía que venir el Cordero de Dios. Y por eso esta salvación es grande. ¿Por qué? Porque se derramó toda la preciosa sangre del Señor Jesús por el rescate de su alma y de mi alma. Por eso aquí el escritor hebreo dice, tengan cuidado. Ustedes son salvos, tengan cuidado, no vaya a ser que se desvíen, no vaya a ser que se deslicen, no vaya a ser que se conformen, no vaya a ser que les entren ideas filosóficas, que les entren algunos conceptos erróneos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque muchos tienen en segundo plano, tercer plano, hermano, lo que Dios les ha dado, que es una salvación tan grande. Entonces, decimos grande porque aquí lo dice, porque hay graves consecuencias para aquel que descuidó esta salvación. ¿Verdad? Decía alguien, ¿verdad?
para que no se me olvidara, lo noté aquí. Decía alguien que en el infierno no solo hay personas que se opusieron directamente al Señor Jesucristo. En el infierno no solo hay personas que se opusieron al Evangelio y al Señor Jesucristo, sino también aquellos que abandonaron y dejaron el Evangelio. No quisieron entregar su vida al Señor. Entonces de nada les sirvió. Oyeron, pero no quisieron entregarse de lleno, no quisieron obedecer. Entonces, ¿de qué les sirvió lo que oyó? Va a ser peor todavía, porque va a decir en ese lugar de tormento: yo escuché el Evangelio, yo escuché, sí, me acuerdo, pero de nada sirvió. ¿Por qué? Porque no quiso nada. Lo tuvo en segundo plano, lo tuvo en tercer plano, qué sé yo. Entonces, por eso aquí el hermano, el escritor de los Hebreos dice: hay un peligro de la negligencia del creyente, del cristiano. Dice: hermano, soy salvo. Muchos a veces, ¿verdad? Perdone que diga esto, ¿verdad? Pero yo no sé que, yo sé que usted no es. Son otros que están allá en otro lado. Pero muchos al otro lado se llenan la boca diciendo: soy salvo para la gloria de Dios. Soy salvo, sí. Dice, ¿verdad? La persona: soy salvo, pero vive como se le da la gana. Realmente no está cultivando esa salvación con temor y temblor, como dice también el libro de Hebreos. Entonces, si nos han salvado, hermano, a usted y a mí, no ha sido por casualidad. Que usted es salvo no es por casualidad, es porque a Dios le plació, porque el amor de Dios es tan grande que le dijo: te doy este regalo, ¿lo quieres? Porque Efesios dice que, hermano, que por gracia somos salvos, y esto no es, ¿verdad? No es de nosotros, sino es un regalo, es un don de Dios. Entonces es importante. ¿Cuántos han escuchado el mensaje? ¿Cuántos escucharon palabra, pero al final se perdieron? Qué triste, qué lamentable. Estaban a un paso de la salvación, pero dijeron: no, yo sigo como estoy, así quiero estar. Y ejemplo de eso fue la generación de Noé. 120 años escucharon el mensaje de Noé. 120 años Noé les predicó a esa generación, pero ellos se burlaban. Ellos decían: Noé está chiflado, Noé está loco, Noé no tiene nada que hacer. Noé creo que es un haragán, por eso que, qué sé yo, que tanto decía. Pero cuando vino el cumplimiento de la palabra que Noé les había predicado, dice que toda esa generación decía: Noé, ábrenos, ahora sí creemos a tu mensaje. Too late, le dijo Noé. Hablaba inglés Noé. Muy tarde, les dijo, muy tarde. No quisieron. Cuando ustedes se les habló, escucharon un mensaje aquí, otro mensaje allá, siguieron su propia vida, ya es tarde. Entonces hay quienes lamentablemente escuchando palabras se van a perder. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Porque, hermano, mire, haciendo un recuento, una estadística, son miles y miles y miles de almas que, hermanos, se salvan en todo alrededor del mundo. Son miles de los que se salvan, pero lamentablemente muchos no perseveran. Otros tienen en poco, hermano, el evangelio, aunque son salvos, pero la prioridad de ellos no es el evangelio. La prioridad de ellos son otras cosas. Sí, a mí me gusta, yo escucho, yo oigo, pero eso no es para mí. Entonces viene el día en que el Señor, hermano, va a llamar a cuentas a cada uno. Entonces aquí dice en el versículo 2, mire qué tremendo esto, hermano. Esto es, podría decirle yo, espantoso, hermano, lo que dice aquí. Mire esta palabra: porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. O sea, qué terrible, mi amado hermano, que aquí, hermano, esta palabra que fue dado por los ángeles tenía que cumplirse, tenía que llevarse a cabo, porque era ordenanza de Dios.
pero más sin embargo las que lo violaron recibieron la retribución. Con Dios no hay acepción de personas. Con Dios no hay acepción de personas. Dice la Biblia que Dios no va a dar por culpable al inocente y no va a dar por inocente al culpable. Aquí en la tierra pasa eso, ¿verdad? Hoy están saliendo hermanos libres, hombres que estuvieron 20, 25, 30 años en prisión por hermano el sistema corrompido, por detectives hermano que los acusaron falsamente y están saliendo por montón. Los acusaron falsamente de un crimen que no cometieron. Eso pasa aquí en la tierra, pero delante de Dios nadie se escapa. Delante de Dios no hay excusa. Delante de Dios en aquel día yo no voy a decir es que mi mujer, Señor, mi esposa se ponía rara cuando iba para la iglesia y yo ya no, por eso ya no seguí ya predicando tu palabra. ¿Por qué? Para que no estuviera enojada mi esposa. Me quedé con ella. Entonces, hermano, la prioridad debe ser Dios. La prioridad debe ser Dios. Un principio, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y después voy a amar a mi prójimo. Entonces, el principio de la palabra. Entonces, aquí dice, no escaparán. No escaparán aquellos que tienen en poco la salvación tan grande que le ha dado. Y rápidamente, hermano, por el tiempo, ¿cómo puedo yo descuidar mi salvación? ¿Cómo puedo descuidarla? Y muchos la han descuidado y a veces reciben la palabra de exhortación, pero no la quieren. Una de las cosas, que hay muchas, pero una de las cosas en las cuales yo puedo descuidar una salvación tan grande, mi amado hermano, es ignorar lo que Dios me está hablando, hacer oídos sordos a lo que Dios me dice. Que sí, Dios me habló, Dios me lo dijo, pero después. Entonces Dios, hermano, mira eso y dices, no tienes prioridad por lo mío. No tienes, pero aunque oyes mi palabra y sabes que te hablé, pero no quieres, inercia y tercamente quieres seguir ahí, está bien. Recuerde que el evangelio o lo que hacemos para Dios es siempre voluntario. Debe de ser por amor, por obediencia a Dios. Nada por manipulación, ni por obligación, ni por amenaza. Jamás. Hermano, lo que se hace para Dios es voluntariamente, en obediencia, porque he entendido lo que Dios dice y lo voy a hacer. Entonces no lo voy a hacer para agradar a mi cónyuge, lo voy a hacer para agradar a Dios. Entonces, otra de las maneras que puedo descuidar mi salvación es que, hermano, yo me vuelva un chismoso dentro de la congregación. Hermano, qué terrible es que hay cristianos que son tan chismosos. Hermano, ¿no te das cuenta que estás descuidando lo que Dios te ha dado? Mira cómo estás hoy siendo usado, llevando y trayendo chismes, queriendo meter cizaña, queriendo meter división para acá. ¿No te das cuenta en qué posición estás? Estás descuidando. Y para esto, hermano, puedo exponer o poner el verso que dice 1 Corintios 10, que todos, dice que salieron de Egipto. Todos salieron de Egipto, dice que pasaron el Mar Rojo, fueron bautizados en Moisés, bebieron de esa agua, dice, pero de la mayor parte Dios se desagradó. 1 Corintios capítulo 10, usted lo puede leer ahí. ¿Por qué se desagradó Dios, hermano? ¿Cómo es posible? Después de ver portentosos milagros, después de, hermano, que les dieron pan de ángel, dice la Biblia. Les dio pan de ángel, el Señor les abrió el Mar Rojo, la roca que los seguía era Cristo y fluía, hermano, agua de esa roca, una llama de fuego de noche y una nube de día. Después de ver esto, que ellos hayan descuidado, después de oír a Moisés, después de oír, hermano, a estos hombres de Dios, a Josué, que los instruyeron en la ley, que estaban bien instruidos en la palabra de Dios, de la mayor parte Dios se desagradó. ¿Cómo es posible? ¿Pero por qué? Porque descuidaron lo que Dios les dijo. Y así, hermano, hay cristianos tan descuidados que, hermano, mire, lo de Dios totalmente descuidado.
Pero no vaya a hacer otra cosa, hermano, que lo tiene bien atento, está pronto a eso. Entonces, lo de Dios lo tiene descuidado. Dios lo llama al servicio, se niega. Dios lo llama a la oración, no quiere. Dios le dice, mira, no quiere. Descuidado. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos, porque esto, hermano, que está escrito aquí, quedó escrito para nosotros que nos han acontecido los últimos días. ¿Cómo es posible que alguien, después de haber, hermano, recibido la instrucción, el consejo, ignorar todo esto? Las consecuencias son terribles. Las consecuencias son terribles. Versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí entre nos, hermano, no se lo diga a nadie. Si usted quiere me contesta, si no, pues no. Pero ¿usted ha sido descuidado en alguna área de su vida? ¿Verdad que sí? A veces descuidamos, hermano, decir, mira, te creció el pelo tanto que ya ni los ojos se te miran. ¿Qué te está pasando? O sea, tu arreglo personal, por decir algo, podemos enumerar, pero se nota el descuido, se nota. Puede ser, hermano, en la higiene personal, puede ser en el aseo de la casa, puede ser, hermano, cómo tiene el carro, lo tiene bien limpiecito, lo tiene como que es el Swami, ¿verdad? Pero son descuidos, ¿no? Y uno dice, wow, no se sube a mi carro, hermano, pues, espérese, déjeme hacer una paradita allá arriba y pasa al car wash y lo limpia. Ahora sí súbase, ¿verdad? Nos pasa porque yo estoy ahí en eso. Poco a poco va acumulando una cosa, se le olvida una cosa y encuentra un zapato café, es uno negro y dice, ¿qué pasó aquí? Descuidos. Entonces, a todos nos pasa. Bueno, pero eso son cosas que tenemos que, hermano, llevar a cabo y tenemos que tomar decisiones por ser más cuidadosos. Pero a lo que estamos hablando hoy, esto es, hermano, de sumo cuidado. Que aquellos dicen, ¿cómo escaparemos? Cuando está diciendo escaparemos es porque viene el día grande y terrible de Jehová sobre la tierra. Mateo capítulo 24 dice que habrán días como jamás ni nunca han habido sobre la faz de la tierra. Será tanto, hermano, no solo la persecución, el sufrimiento, tantas cosas que van a suceder. Usted puede leerlo en Mateo 24, léalo completo y se va a dar cuenta. Dice que serán días tan terribles. Entonces, de eso nos están diciendo, ¿cómo escaparemos? Porque la Biblia habla de la gran tribulación. Y el apóstol Juan le dice, Señor, ¿de dónde viene esta gran multitud? ¿De dónde vienen? Vienen de lavar su ropa en la sangre del Cordero. Eran salvos que se quedaron. La mayoría se quedaron, descuidaron lo que Dios les dijo. Oyeron palabra, pero no la pusieron por obra. Reaccionaron ya cuando escucharon, hermano. Hay paz y seguridad en la tierra. Ya no hay guerras. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Entonces, hermano, muchos por descuidar esta salvación tan grande aparecerán en la gran tribulación. Y esto es para todos, esto es para usted, esto es para mí. Que yo tengo que, hermano, tener mucha diligencia en lo que Dios me ha dado. Usted debe tener diligencia y cuidado en lo que Dios le ha dado. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a escapar de lo terrible que viene a la tierra. Entonces vienen días, hermano, terribles. Que si, hermano, las personas por lo menos dijeran, quiero ver qué es lo que viene. Cuando mira, hermano, los acontecimientos que van a estar en la tierra en ese tiempo, dice, no, yo corro a Cristo. Yo quiero ser salvo. Yo quiero, o sea, hermano, empieza a trabajar. Señor, perdóname, he descuidado lo tuyo, Señor, me he enfocado en otras cosas. Soy salvo, Señor, pero tengo que tener mucho cuidado.
Decir, el Señor me dio una salvación tan grande, yo debo de estar entregado completamente a Dios. Todo el tiempo a medias, todo el tiempo con excusas, todo el tiempo, hermano, diciendo, cuando pueda, cuando me acuerde, si puedo, lo hago. Hermano, en aquel día, cuando estemos delante de Dios, Dios no va a decir, a ver, ¿cuál es tu excusa? Entonces, hoy Dios nos advierte que no seamos negligentes con lo que te han dado. Hermano, salvos. Muchos hoy, hermano, tienen unas doctrinas erróneas y diabólicas que dicen, hermano, salvo eres, salvo para siempre. Esa es una herejía y esa es, hermano, es una desviación. Es una completa malinterpretación de las Escrituras. Porque dice, ¿eres salvo? Sí, ya eres salvo para siempre. Puedes vivir como quieras. Ya Dios te salvó. No tienes necesidad ni de orar, ni de ayunar, ni congregarte. El Señor lo hizo por ti. Él ayunó. Jesús ayunó por ti. Jesús oró por ti, ¿sí o no? Sí, ya ves, eres salvo. Vives como quieras. Mire qué doctrina más diabólica. ¿A qué lo lleva, hermano? Que le dé la espalda al Señor. Entonces, ahora nosotros debemos estar, hermano, con mayor temor y temblor delante de Dios. Muchos, hermanos, que han abandonado el Evangelio, muchos que han tenido en poco lo del Señor, lo han pagado muy caro. Lo han pagado muy caro. ¿Y sabe qué? Triste y lamentablemente. Es duro decirlo, hermano. Es duro decirlo, pero muchos que le dieron la espalda al Señor, conociendo de Dios, abandonaron al Señor, no van a resucitar en la primera resurrección. No van a resucitar en la primera resurrección. No me quiere otro tema. Pero dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero en Cristo. Imagínense que un salvo se muere, hermano, se aparta de Dios y se aparta del Señor y muere bajo la influencia de la droga. Muere en pecado. Hermano, he conocido algunos casos en los cuales uno lo pone, hermano, a temblar eso. Decir, hermano, pues si aquel estaba aquí, cantaban juntos, estaba en la alabanza y todo, se apartó de Dios. 9 balazos le dieron por andar con la mujer ajena. ¿Se levantará en la resurrección? No. Y conoció de Dios, supo de Dios. Eso es lo más tremendo. Por eso el Señor dice, mejor te hubiera sido no haberme conocido, porque es mayor la condenación. Al que más se le da, más se le va a demandar. Entonces dice el Señor, nos exhorta el Señor que tengamos más diligencia con lo que hemos recibido. Tú y yo, hermano, Dios por misericordia te salvó. Saber dónde estuvieras tú, dónde estuviera yo si el Señor no me hubiera salvado. Yo sí sé que si el Señor no me hubiera salvado, hace años estuviera bajo tierra yo. Porque la vida que llevaba, hermano, yo sé que estuviera bajo tierra. Una estadística más murió de tal vicio. Murió de todo esto. Pero gracias a Jesucristo que Él me salvó. Y hoy el Señor te dice a ti y a mí, ¿qué estás haciendo con lo que te he dado? ¿Qué estamos haciendo? Cuando pueda lo voy a hacer. Entonces hay quienes, hermanos, la tienen tan descuidada que ahora su prioridad es lo material. Entonces su prioridad, hermano, es su familia. Su prioridad es, hermano, las cosas de esta tierra. Tenemos que entrar, hermano, en el orden de prioridades. El orden de prioridades es Dios primero para los salvos. Ahora, para los que no conocen de Dios, ellos tienen otras prioridades. Pero para nosotros los salvos, Dios primero, después está mi familia, ¿verdad? Después está mi trabajo. Pero, hermano, hay salvos que ponen a su familia en primer lugar y hacen, hermano, a Dios en segundo plano. Es que, mi familia, sí, es importante la familia, claro que sí, pero orden de prioridad. Entonces, Dios nos dice, ¿qué estamos haciendo con una salvación tan grande que nos ha dado? Estamos yendo a publicar, a declarar, hermano, la grandeza de ese Dios que me salvó,
que estaba yo, mira, cuando uno habla con una persona le dice, mira, yo estaba peor que tú, estaba en esa condición peor, pero el Señor tuvo misericordia. Entonces estamos, hermano, haciendo lo que Dios dice, llevando las buenas nuevas, anunciando una salvación tan grande. Muchos, ¿verdad?, entran en controversia y dicen, ¿verdad?, la famosa pregunta, y dicen, pastor, ¿la salvación se pierde? ¿Qué dice usted? Pues, hermano, vamos a la Biblia. El que se pierde es el individuo. La salvación es de Dios, dice. La salvación es de nuestro Dios. El que se pierde es el individuo. Es como cuando te dan un regalo, porque la salvación es un regalo. Hay quienes dicen, ya no lo quiero. Ya no lo quiero, Señor, es mucho. Yo pensé que en el evangelio todo me iba a ir bien, que era color de rosas. Ya no quiero, Señor, mejor aquí está. Yo me voy a ocupar en otras cosas. Me voy a ocupar en esto. Bueno, dice Dios. Pero aquel que tiene prioridad por lo de Dios sabe que hay un precio a pagar y aprecia, hermano, atesora lo que Dios le ha dado. Entonces viene, hermano, viene el día grande y terrible de Jehová sobre la tierra, que no dejará ni raíz ni rama. Entonces, hermano, un profeta menor dice que tanto va a ser la aflicción de esos días que muchos correrán de mar a mar buscando palabra y no la hallarán. Dice que tanto va a ser la aflicción que le dirán a los montes, échate sobre nosotros. Van a llamar a la muerte y la muerte huirá de ellos. Mire qué aflicción más terrible, hermano. ¿Por qué? Porque en el tiempo de gracia, en el tiempo agradable, no quisieron. Estuvieron llenos de excusas y excusas. Dios dice, bueno, respeto tu voluntad. Pues si algo tiene Dios es que Dios, eso es lo maravilloso de Dios, que Él respeta tu voluntad, tu decisión. Dios es caballeroso, pudiendo Él obligarnos, somos su creación, pudiéndonos, hermano, agarrarnos. No, dice, yo quiero que decida voluntariamente, porque nadie va a estar obligado en el infierno, ni nadie va a estar obligado en el cielo. Es decisión del hombre. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué estamos haciendo con una salvación tan grande? Es importante que nosotros, mis amados hermanos, veamos que es muy fácil, es muy fácil desviarse. Mire, vaya conmigo rápidamente aquí a Deuteronomio. Le quiero leer un verso más. Le quiero leer este verso. El consejo, hermano, que siempre los hombres de Dios le dieron a este pueblo. Deuteronomio capítulo 30, si lo puede encontrar, si no yo se lo leo acá. Deuteronomio 30. Cuando usted lo tenga, lo dice. ¿Me dice amén? Por favor. Porque yo no lo he encontrado todavía. Amén. Deuteronomio 30. En su versículo 16, mire lo que dice, las ordenanzas. Deuteronomio 30, 16 al 18. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Dios les advirtió. Sabían la ley, le dice, pero tienes que no te desvíes. Fácilmente, mi amado hermano, nosotros si no nos afirmamos en el Señor, fácilmente nos podemos desviar y después creer otras cosas. ¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible que alguien conoció la palabra, conoció, hermano, tuvo la experiencia de ser salvo y ahora ya no habla de la palabra? Ahora habla, hermano, de cosas gnósticas, que hay que hacer cosas positivas para que nos vaya bien. Y digo yo, ¿cómo es posible que hayas abandonado la palabra de Dios por esas filosofías humanas? Entonces, del Señor dice, si ustedes le está diciendo a su pueblo Israel, van a entrar a una tierra, la van a poseer, pero que su corazón no se desvíe, que su corazón se mantenga en lo que les he enseñado, les he instruido. Pero lamentablemente, hermano, vemos el ejemplo de Israel, que dice la Biblia que estas cosas quedaron escritas como ejemplo para nosotros, que nos han acontecido en los últimos días. ¿Qué cosas? Que Israel dice que no todos entraron a la tierra prometida. Dice que la mayor parte quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque con conocimiento de causa sabían la ley, conocían, pero más sin embargo se hicieron fornicarios. Y dice la Biblia, el libro de Números, que en un solo día Dios mató a 23,000. Dice que muchos fueron, conociendo la ley, conociendo la palabra de Dios, se hicieron idólatras. Y le dijeron al becerro de oro, cuando Moisés subió al monte a hablar con el Señor, le dijeron, Aarón, el hombre de Dios ya no va a bajar. ¿Por qué no hacemos un Dios? Traigan sus aretes, sus zarcillos de oro. Hermano, hicieron un becerro de oro. ¿Y qué dijeron ellos? Este es el Dios que nos sacó de Egipto. ¿Cómo es posible, hermano? Ante el becerro, decir semejante cosa. Dice que ellos quedaron postrados en el desierto por idólatras. Otros murmuraron. Después, hermano, de estar en el desierto, empezaron a hablar en contra del siervo de Dios, contra el Señor, ¿verdad? Para esto nos trajiste allá. En Egipto nos iba bien. Allá, hermanos, se recordaban de los pepinos, se recordaban de todo lo que ellos comían allá. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿será que no entendieron la palabra? Claro que sí, pero no pusieron diligencia. Dice que no le mezclaron fe a lo que oyeron. Porque una cosa, hermano, es oír y otra cosa es escuchar. Poner mayor atención a lo que nos han dicho, lo que nos han enseñado. Entonces, de la mayor parte Dios se desagradó. Entonces, aquí, hermano, en el libro de Hebreos, el consejo que está diciendo el escritor a los hebreos, que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? De ninguna manera. No hay, hermano, acepción de personas. Entonces, este consejo, esta exhortación es para usted, es para mí, es para todo aquel que es salvo, que, hermano, tiene lo de Dios, lo tiene en poco. Lo que es lo del Señor, hermano, tiene nada de importancia. Entonces, ¿cómo está cómo estamos cultivando nuestra salvación? ¿Cómo estamos cultivando lo que Dios nos ha dado? O sea, el Señor me salvó. No para que yo, hermano, viva como yo quiera. El Señor me salvó para que ahora, en agradecimiento a Él, yo viva para hacer su voluntad. Yo viva para agradarlo a Él. Yo viva para decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Pero por qué? Porque estoy siendo diligente, hermano, en lo que Dios me ha dado, lo que el Señor he recibido de parte de Dios. Entonces, es fácil descuidarse, es fácil deslizarse, es tan fácil, hermano, enfriarse. Es bien fácil, hermano, dejarlo de Dios. ¿Cómo es posible si tú tenías estos dones? Tenías esto, el Señor te estaba levantando, te estaba capacitando para esto. ¿Y por qué abandonaste esto? ¿Por qué dejaste esto? Ahora, hermano, se lamenta y dice, yo hacía eso. Yo lo llevaba a cabo. ¿Cómo es posible, hermano? Qué tristeza, qué dolor es ver, hermano. Lamentablemente, hermano, es doloroso, es triste ver
a uno de nuestros hermanos que un día, hermano, estuvo en el Señor, pero se descuidó y hoy está abandonado otra vez en los vicios. Y lo ve uno y uno, hermano, a veces no haya que hacer. Uno se yo a veces me pongo a llorar, hermano, me da tristeza. ¿Qué puedo hacer? Y hermano dice, no puedo salir de esta cárcel. No puedo salir. Volví como el perro que vuelve a su vómito. Pero ¿por qué llegaste ahí? Por descuidos. O sea, el libro de Proverbios dice, hermano, que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y hay cristianos, hermano, que no lo dicen, ¿verdad? En otro lugar, pero son altivos. Eso yo lo sabía. Me encontré hace años a alguien y dijo, eso que predicó el hermano yo lo sabía. Dios me lo dio. Dios me lo reveló. Y todo lo sabía. Hermano, eso es ser altivo. Eso es ser altivo, hermano. Decir, y cuando uno ve la vida de esa persona, dice, qué triste, qué lamentable. Entonces, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Entonces, este mensaje es, hermano, de una advertencia para nosotros. La venida del Señor está cerca. El Señor está pronto a venir. Hermano, viene, dice, con su galardón en la mano. Viene para recompensar a todo aquel, hermano, que hizo su voluntad, su obra. Pero qué lamentable que alguien diga, Señor, yo fui salvo, pero me gustó el mundo. No pude dejar la música, no pude dejar esto, Señor, y siempre viví así. Pues eres mi enemigo. Eres mi enemigo, porque el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, muchas veces salen y dicen, es que es bien difícil. Es difícil cuando queremos vivir una vida doble. Es difícil cuando yo quiero satisfacer mi carne y querer agradar a Dios. Es difícil cuando quiero estar en la iglesia, pero quiero estar en el mundo. Es difícil cuando yo quiero hacer lo que yo quiero y lo que Dios dice, pues si no me conviene no lo hago. Claro que es difícil. Pero cuando tomamos decisión de decirle, Señor, aquí está mi vida, haz con ella como tú quieras, Señor. Tú eres mi hacedor, tú me diste la vida, Señor, tú me formaste, haz con mi vida como tú quieras. Se ve difícil, sí, pero para mí no hay nada imposible, dice Dios. Yo transformo, yo cambio, yo pongo órganos nuevos, yo renuevo la mente, yo rompo cadenas, ataduras, ligaduras, maldiciones ancestrales, generacionales. Él lo hace todo, pero es decisión de nosotros. Pero a veces, hermano, hay cristianos que miran tan grande su problema. Miran, hermano, que dicen, no, es que no se puede. Es que no, pero entonces, ¿será que el problema es más grande que Dios? ¿Será que lo que estás pasando es más grande que el sacrificio que Cristo hizo? De ninguna manera. Por eso dice el Señor, venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Si nos hemos deslizado, si nos hemos desviado, hermano, Dios nos dice, ven, estemos a cuenta. Yo quiero que camines derecho. Yo quiero que camines recto. No quiero que estés caminando chueco, torcido. No quiero que sigas en esa vida, porque tarde o temprano te va a traer consecuencias. Tarde o temprano vas a vivir situaciones difíciles. Yo le podría contar aquí, hermano, situaciones terribles que he visto. Y le digo, hermano, ¿cómo es posible que tú conoces de Dios? Hablé con esa persona y digo, ¿cómo conoces de Dios, hermano? Sabes, te bautizaste. ¿Y cómo es que vas a hacer eso? Ni modo, dijo, no voy a perder la oportunidad. Agarró a la mujer de su hermano de esposo. Le dije, ¿cómo es posible? Sí, pues mi hermano ya no la quiere, mi hermano ya la echó a la calle, pues yo la agarro de esposo. Conociendo de Dios. Hermano, las consecuencias son terribles. Y todavía se le advirtió, se le dijo, ¿sabe qué? No tardó ni 2 meses con esa mujer. Supuestamente estaba celebrando en cierto lugar, y en ese lugar, no sé qué estaban tomando, pero estaba en un lugar así, allá en la montaña, y se lo llevó el río. 6 días después lo encontraron muerto. Se lo llevó el río, murió.
en esa condición. ¿Cómo es posible que tenga en poco lo de Dios? Hermano, va a haber mayor condenación. Todavía sí, dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Hay quienes tienen en poco lo de Dios. Es sorprendente, hermano, que a veces personas que no conocen de Dios, personas que nunca han tenido un encuentro con Dios, ¿sabe qué? Dicen esta frase cuando uno les está hablando del evangelio: es que usted, me digo, las cosas de Dios son serias. No hay que estar jugando con las cosas de Dios. Y le digo, usted tiene mucha razón, claro que sí. Las cosas, sí, por eso digo yo, me dijo, no quiero, porque a veces, hermano, cuando vamos a llevar la palabra, la gente dice, yo conozco cristianos, digo, que andan jugando, digo, cristianos que yo los veo, lo que andan haciendo, digo, ¿cómo cree usted? Dice, bueno, le dije, pues, uno, ¿qué puede hacer, hermano? Llevarlos a Cristo. ¿Pero a qué quiero llevarlo? Hermano, muchos tienen en poco la salvación y lo van a pagar caro. Que dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos, hermano, en poco una salvación tan grande? Que se pagó un precio que ni con todo el dinero del mundo se puede comprar. Hermano, la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque tu alma es valiosa para Dios, hermano. Tu alma es valiosísima para Dios. Por eso se pagó un precio carísimo, que fue la sangre, la vida del Señor Jesús. Hermano, Él pagó el precio por el rescate de tu alma y mi alma. ¿Por qué? Tu alma es eterna. Tu alma es valiosa para Dios. Él quiere que tú, hermano, decidas. Decirle, Señor, te entrego mi vida. Tal como estoy, como soy, Señor, cámbiame, transfórmame. Dios hace cosas grandes. No le voy a dar mi testimonio, pero hermano, el día que el Señor llegó a mi vida, el día que el Señor me alcanzó, no solo me salvó el Señor, que pasé casi 6, 7 horas llorando, hermano, en esa iglesia. Y me tocó el Señor, hermano, y como a las 9 de la noche empezó hermano, que el pastor llamó al frente, el evangelista, no sé quién era. Eran las 4 de la mañana, yo no podía para llorar. Me tocó el Señor de una manera que hasta el pastor me decía, hermano, tengo que cerrar la iglesia. Váyase, le dije, hermano, yo aquí me quedo. Nunca había llorado como había experimentado el amor de Dios. El Señor no solo me salvó, sino me sanó. El Señor me sanó de un asma que traía, hermano, que muchos me han dicho, no se sana. Ese asma lo traía desde muchos años atrás. Me daban ataques de asma, hermano, que Dios lo sabe, no podía dar ni 3 pasos, no podía. Sentía que mi corazón me iba a explotar y mis pulmones. Era una cosa horrible que yo lloraba. Mi madre, si me está oyendo, ella lo sabe. Entonces, pero ese día el Señor me sanó del asma. Entonces Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. Para Él no hay nada imposible, pero es importante, hermano, que nosotros tomemos decisiones y el Señor, reconozco, soy salvo, pero ciertamente, Señor, he descuidado lo tuyo. He descuidado lo tuyo, Señor, y a veces cuando me queda tiempo, no, hoy es prioridad lo tuyo, Señor. Lo tuyo debe de ser prioridad en mi vida, porque así lo dice Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros el consejo es que no seamos negligentes, que no seamos descuidados, más el tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo, recuerde las 10 vírgenes, 5 fueron prudentes y 5 fueron insensatas. O sea, eran vírgenes, sí, no habían conocido varón, no, eran vírgenes, pero hermano, la diferencia es que 5 fueron diligentes. Así va a ser en la venida del Señor. Muchos hermanos se van a quedar con el deseo, con el anhelo, pero no se fueron. ¿Por qué? Por negligentes. ¿Por qué? Porque tenía cosas pendientes. ¿Por qué? Porque no se puso a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque no atendió al consejo de la palabra de Dios. En cambio, otros fueron atentos. Señor, aquí estoy. Señor, por favor, ayúdame. Señor, ¿sabe qué? La diligencia tiene su premio. Por eso es importante que nosotros los salvos tengamos, hermano, con mayor atención, atendamos con mayor atención lo que Dios nos ha dado, porque esto no proviene de los hombres, sino de Dios. Nos salvaron, hermano, de la ira venidera.
te salvaron a ti, hermano, de ese lugar de tormento para que no vayamos ahí. Para que no vayamos, porque la Biblia lo dice, la palabra de Dios dice, el que creyere y fuere salvo, el que creyere y fuere salvo, dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere ya es condenado. No lo dice el hombre, lo dijo el Señor cuando el Señor resucitó. Ya es condenado. ¿Por qué? Porque rechazó a aquel que lo podía salvar. Rechazó a aquel que podía redimirlo de su pecado. Entonces, el pecado del hombre no es tanto lo que hace, que es un gran narcotraficante, que es un gran asesino en serie. Claro que está haciendo cosas malísimas, pero aún así, hermano amado, los asesinos en serie, aunque no lo creamos, muchos han sido salvos en la prisión. Usted puede ver las estadísticas, hermano. Este asesino en serie, al final, él conoció al Señor. Las consecuencias no se las iba a librar, que tenía que morir. Pero él dijo, me voy. Conocí a Jesús como mi Salvador. Pero se puede usted imaginar, para la sociedad dice, ¿cómo es posible si hizo esto? Sí, para la sociedad hizo cosas terribles, pero no es tanto su pecado que hizo, sino que no rechazó a aquel que lo podía salvar. Por eso cuando el hombre rechaza a Jesús y dice, así estoy bien, Señor, hazte un lado. Hazte un lado, Señor, yo quiero vivir mi vida. Está bien, dice Dios. Dios es caballeroso y respetuoso. Así como esos, hermanos, hombres muy famosos, muy conocidos, que han muerto súbitamente porque creen por la fama, por el dinero que tienen. Ellos ya lo alcanzaron todo. Hermano, está el evangelista Billy Graham. Llegó a la casa de Marilyn Monroe. Le fue a predicar el evangelio a esa actriz, hermano. ¿Y qué le dijo la actriz? Vete con tu Jesús, le dijo, no quiero nada con tu Jesús. ¿Y cómo murió ella? Murió en su pecado. Entonces, hermano, mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio. Por eso, atendamos, hermano, y pongamos mayor atención a lo que hemos oído. Les decía al principio a los hermanos del servicio, ¿verdad? Les decía a los hermanos, hermano, el reunirnos acá no es una religiosidad. El reunirnos acá no es una costumbre. El reunirnos acá no es como la iglesia imperial, de venirnos a darnos golpes en el pecho, por mi culpa, por mi culpa. No. Nos reunimos acá porque tenemos hambre, tenemos anhelo de que Dios, hermano, me hable, que el Dios me ministre, que el Señor me libere, que el Señor me cambie, que el Señor me restaure, que el Espíritu Santo me sature, hermano, porque esa debe de ser nuestra prioridad en Dios, al reunirnos, al estar en su casa. Pero es importante que nosotros pongamos mayor atención. ¿A cuánto les gusta, hermano, cuando usted está hablando, que le atiendan? ¿A usted le gusta que lo atiendan cuando usted está hablando? ¿Cómo se pone usted cuando usted le está hablando y está silbando por otro lado? Está hablando usted con él y dice, ¿cómo así? ¿Me estás oyendo? No, ¿qué me dijiste? Hermano dice, ¿sabes qué? No voy a hablar con vos, me estás ignorando. Eso a mí me molesta, eso a mí me incomoda. Cuando tengas tiempo te lo digo. No, ahorita sí te oigo. No, ya me incomodaste. Imagínense a Dios, que Dios hablándonos. Sí, Señor, otro mensaje más. Sí, Señor, otra palabra. Amén, Señor, gloria a Dios. Y Dios dice, Dios mira al corazón. Dios mira al corazón. Y Dios dice, bueno, veo en tu corazón que no tienes ni la más mínimo deseo de querer cambiar. Porque Dios mira, dice que sus ojos son como llama de fuego. Dios mira lo profundo del corazón del hombre. Entonces, por eso, hermano, pongamos mayor atención a Dios. Hagamos lo que Él dice y estamos seguros. Atendamos a su palabra, hermano, y vamos a llegar al final. Vamos a llegar victoriosos. Vamos a llegar a la tierra donde fluye leche y miel. Vamos a ser más que vencedores. Por eso tenemos ejemplo en la palabra de que muchos quedaron postrados en el desierto. Ahí donde está, levante sus manos, oramos al Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, ha sido expuesta en esta hora. Señor bendito, tu palabra, Señor, es la verdadera medicina para nuestra alma, Señor. Tu palabra, Señor, es el verdadero alimento que necesitamos. Tu palabra, Señor, es como espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestro ser, divide el alma del espíritu, Señor, discierne los pensamientos del hombre y llega hasta el tuétano de los huesos. Tu palabra, Señor, no regresa a ti vacía, sin antes hacer la obra que tú le has enviado que ella haga. En el nombre de Jesús, Señor, ha sido expuesto, Señor, este mensaje, Señor, este pequeño pensamiento de tu palabra, Padre, que atendamos, Señor, a lo que tú nos dices, Señor, porque, Señor, escrito está, Señor, que muchos de aquellos que hicieron a un lado te ignoraron, echaron tras sus espaldas tu palabra, lo pagaron caro, Señor, lo pagaron caro con su propia vida, Señor. Que nosotros atendamos, Señor, y que no te hagamos esperar más. Que no te hagamos esperar más, Señor, que al contrario, Señor, nosotros, Señor, corramos a ti, Señor, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, mi amado hermano, habla con Dios, respóndele al Señor en esta mañana. Pueda que sea este un último mensaje. Yo no lo sé, pero pueda que sea el último mensaje, pero Dios nos está advirtiendo, Dios nos está llamando, Dios nos está hablando a través de su palabra. Por eso dice claramente, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Señor bendito, cada uno de nosotros, Señor, hemos recibido, Señor, esa salvación en nuestras vidas. Cada uno, Señor, y aquel que no todavía no es salvo, Señor, hoy, Padre, hacemos ese llamado. En el nombre de Jesús, hermano, ahí donde estás, si alguien quiere reconciliarse con el Señor, hermano, oramos en esta hora por él o por ella. Si alguien quiere entregar su vida al Señor de lleno, entregársela, aquí está el Señor y Él recibe tu vida, Él no te rechaza. Dice la Biblia que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Para eso vino el Señor. Él está con los brazos abiertos esperando a cada uno de aquellos que se arrepiente, con los brazos abiertos como estaba en la cruz del Calvario, con sus brazos abiertos, crucificado ahí, Señor, derramando tu sangre, Señor, por nosotros. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, hermano, tomemos decisiones delante de Dios. Tomemos decisiones para vida eterna. Tomemos decisiones de decirle, Señor, decido, Señor, desde hoy en adelante, Señor, servirte íntegramente, amarte con todo mi ser, Señor, vivir para ti, caminar para ti, Señor. Decido, Señor, así como un día, Señor, aquel hombre, Señor, así como aquel hombre, Enoc, dice que tomó la decisión de caminar con Dios. Y caminó Enoc 365 años con el Señor y fue traspuesto, porque dio testimonio de haber agradado a Dios en la tierra. Podemos agradar a Dios en la tierra, sí, cuando caminamos íntegramente, cuando hay una entrega total al Señor, podemos caminar con Dios íntegramente en la tierra. Podemos dar testimonio de Él. De esa manera seremos arrebatados. De esa manera escaparemos de lo que viene a esta tierra.
De esa manera nosotros seremos hallados dignos de escapar, porque decidimos caminar con Dios. En el nombre de Jesús, Padre, ahí donde estás, levanta tus manos, hermano. Señor, aquel que quiera reconciliarse, aquel que quiera entregarle su vida al Señor, es una decisión para vida eterna. La mayor decisión que puedas tomar en tu vida, la mayor y más grande decisión de tu vida, es rendirle tu vida al Señor, es entregarle tu vida al Señor, tal y como eres, tal y como estás. No necesitas cambiar, no necesitas dejar esto y lo otro. Así como estás, el Señor te cambia, te transforma, te renueva. El Señor nos hace una nueva criatura. Él es especialista para hacer todas las cosas nuevas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy pedimos, Señor, perdón. Pedimos perdón, Señor, porque hemos descuidado, Señor, lo que tú nos has dado. Hemos sido negligentes. Hemos sido conformistas. Hemos sido, Señor, desobedientes. Hemos, Señor, ignorado, Señor, lo que tú nos dices. Y hoy, Señor, el consejo de tu palabra, Señor, hoy nos llama, Señor, a ser diligentes, a estar atentos, a caminar, Señor, contigo, Señor, después de que nosotros recibimos una salvación tan grande. Queremos agradarte, Señor. Queremos agradarte en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Señor bendito, oro por cada uno de mis hermanos. Que seas tú que sigas obrando en la vida de ellos, Señor. Aquellos que nos escuchan, Señor, por los medios, Señor, que hay allá donde estén, Señor, donde se encuentren, Señor, como se encuentren. Padre, que bendiga sus vidas y que tu palabra, tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de ellos. Los bendecimos, Señor, porque esto no es un juego, Señor. Esto es serio. Esto es de vida o muerte. Esto es, Señor, para vida eterna, Señor amado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor amado. Que sigas tocando nuestros corazones, Padre, para que nosotros cada día, Señor, podamos agradarte, siendo obedientes, sin estar, Señor, analizando lo que dices tú, sin estar, Señor, calculando, sin estar pensando, lo hago, no lo hago. Señor, solamente queremos decirte, heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor, a la orden tuya, Señor, lo que tú digas, Señor, porque tú eres mi Señor, tú eres mi Señor. Y la palabra, mi Señor, es que Él es el dueño de mi vida y yo hago lo que Él dice a cabalidad. Por eso dice la Biblia, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Pero hoy nosotros, Señor, queremos sí hacer lo que tú dices. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo y que juntos, Señor, obedezcamos, que juntos, Señor, reconozcamos, nos humillemos, seamos sinceros delante de ti. En el nombre de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre, Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Dele gracias a Dios en esta mañana, hermano. Dele gracias al Señor, porque el Señor nos ama. Por eso el Señor nos habla. Nos ama, dice la Biblia, que el Dios el que toma por hijo lo disciplina. Porque nos ama el Señor, nos exhorta. Aunque, hermano, que Dios nos hable, aunque sea para regañarnos, es una gran bendición. Que Dios nos corrija, que Dios nos diga, vas mal, te has torcido, te has ido por un camino equivocado, estás haciendo lo que te dicta tu corazón, no lo que dice mi Espíritu Santo. Y de esa manera, Señor, nosotros podemos, Señor, volvernos a ti, Señor, y estar a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.
Gracias, Espíritu Santo. Ahí donde está, mi amado hermano. Ministramos la mesa del Señor. Ministramos la mesa del Señor.